Ahora, en la tabla no aparece el número másico, aparece el número atómico, solamente que es este numerito de acá. Pero acá al lado, en un número con coma, aparece lo que acá en la tabla denominan masa atómica relativa. Cuando estén en tercero, en cuarto, van a estudiar de dónde sale ese numerito, que tiene que ver con el número másico, pero no es el número másico. Hay que recordar que como el número másico es suma de protones y de neutrones, nunca puede ser un número con coma. Nunca, porque es como que yo diría que tengo en un aula 29,3 alumnos. No puedo tener 0,3 alumnos. Bueno, acá tampoco puedo tener 0,1 protón, por ejemplo. Entonces, como la masa atómica relativa acá es un número con coma, no corresponde al número másico. Ahora, si yo quiero averiguar desde la tabla cuál es el número másico de un elemento, necesito tener en cuenta que como el número másico es un número entero, yo a este número de masa atómica relativa lo voy a tener que redondear al entero. ¿Cómo se redondea? Bueno, si ustedes tienen un número con coma, lo que tienen que hacer es fijarse después de la coma el número que está inmediatamente después. Si el que está inmediatamente después es menor que 5, este número queda igual. Por lo tanto, en este caso sería 9. ¿Sí? Para el berilio, ¿sí? Que acá en la tabla decía que la masa atómica relativa era 9,0122, entonces A lo vamos a redondear al entero como 9. Ahora, por ejemplo, el sodio acá en la tabla, fíjense que su número de masa atómica relativa es 22,99. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando me fijo que el número después de la coma inmediatamente es mayor que 5, al número entero le tengo que sumar 1. Entonces, en este caso me quedaría como 23. ¿Sí? Entonces, si es menor que 5 el número que sigue después de la coma, queda igual. Ahora, si es mayor que 5, se le suma 1. Y en el caso de que sea 5 justo, eligen ustedes cuál es el número que quieren poner. Pero entonces, otro ejemplo. El oxígeno, por ejemplo, tiene en la tabla periódica una masa de 15,99. Bueno, en ese caso entonces, al redondear en entero me da como a 16. Bueno, esto nos lleva a la típica actividad de cuadrito, donde tengo que, a partir del elemento, calcular, bueno, símbolo, buscarlo en la tabla, buscar Z, A, protones, neutrones, electrones, o al revés, tengo el símbolo y con el símbolo tengo que calcular el resto, o tengo Z o tengo protones, por ejemplo. Entonces, en este caso, supongamos que a mí me dicen que el elemento es el manganeso. Yo voy a ir a la tabla entonces y voy a buscar, ¿sí? Buscar dónde está el manganeso. Entonces, si miran, ¿sí? Con atención, el manganeso en este caso está ahí, ¿sí? El número 25. El símbolo, fíjense que es MN. Recuerden cuando lo escriban que la primera letra es mayúscula y la segunda siempre tiene que ser minúscula. No pueden ser las dos mayúsculas ni las dos minúsculas. Si un elemento tiene como símbolo dos letras, sí o sí la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Una vez que tengo el símbolo, me fijo entonces cuál es Z. Recuerden que el número atómico en esta tabla está ahí arriba. Entonces, en este caso, para el manganeso es el 25. Entonces, una vez que yo sé acá que Z es 25, recordamos que Z es igual a protones. Por lo tanto,
25 también van a ser los protones. Y como el átomo es neutro, a no ser que me digan lo contrario, la cantidad de protones y de electrones tiene que ser la misma. Ahora lo que me falta es saber cuál es A y cuántos son los neutrones. Entonces voy a la tabla nuevamente y busco la masa atómica relativa, ¿sí? La masa atómica relativa para el manganeso es 54,9. Entonces, redondeándolo al entero, me da que la masa atómica, que el número másico va a ser 55. Una vez que tengo entonces el número másico, si yo quiero calcular neutrones, tengo que considerar que como A es la suma de protones más los neutrones, la suma de estos dos me tiene que dar 55. Entonces, si yo a 55 le resto la cantidad de protones, puedo obtener la cantidad de neutrones, que en este caso entonces sería 55 menos 25 me daría 30 neutrones. En el de abajo me dan el símbolo litio, ¿sí? Li. Busco acá y van a ver entonces que es el litio. Entonces acá completo con el nombre, litio. Me falta buscar Z y A para poder calcular después protones, neutrones y electrones. Para el litio, ¿sí? Z es 3 y A es 7. Entonces, Z es 3 y A es 7. Una vez que tengo eso, ya puedo calcular todo lo otro. Porque protones va a ser igual a Z. Y los electrones, como tengo que considerar que el átomo es neutro, también son la misma cantidad. Y para calcular neutrones, a A le resto los protones. Entonces, 7 menos 3, 4. Si en el caso de los que siguen tengo dos datos numéricos, por ejemplo, en el primer caso tengo Z y A. Incluso sin saber qué elemento es, yo puedo calcular todo lo otro. ¿Por qué entonces? Protones, repetimos, va a ser igual a Z y protones va a ser igual a electrones en el átomo neutro. Y neutrones, como dijimos antes, hago la resta. Entonces en este caso me da 14. Para saber qué elemento es, lo único que me interesa es cuánto es Z. Busco Z, 13, y si se fijan es aluminio. Entonces completo acá, aluminio, y el símbolo es Al. En el otro caso, también sin saber qué elemento es, yo puedo calcular todos los números. ¿Por qué? De protones me dicen que son 9, por lo tanto Z también va a ser 9. Y electrones también. Y para calcular A, por más que no me fije en la tabla, yo sé que A es la suma de protones más neutrones. Entonces la suma de estos dos me va a dar A. Entonces en este caso 10 más 9, 19 para A. Una vez que complete todo esto, como este es el que me interesa para ver qué elemento es, acá me dice que Z es 9. Si me fijo en la tabla, Z9 es el flúor. Entonces acá completo con el elemento y el símbolo. Y eso es todo, chicos. Si hay alguna parte que les quedó dudosa, vuelvan a ver el video, revean el video, traten de ver bien los por qué de cada cosa para poder justificar, sobre todo en las actividades que son con preguntas de por qué o justificar la respuesta. Entonces, como síntesis de lo que estuvimos hablando, tenemos protones que tienen carga positiva, masa considerable y se encuentran en el núcleo del átomo, neutrones que son neutros, es decir, que no tienen carga eléctrica, tienen masa considerable y se encuentran también en el núcleo del átomo, y los electrones que tienen carga negativa, masa despreciable y se encuentran alrededor del núcleo.
De acá salen dos números muy importantes que son el número atómico, Z, que es el que identifica qué elemento es, ¿sí? De qué elemento es un átomo, que es igual a la cantidad de protones que tiene ese núcleo. La cantidad de protones es igual a los electrones en un átomo neutro. Y por otro lado tenemos el número másico, que es la suma de protones y neutrones. Entonces, si yo tengo A y quiero calcular neutrones, lo puedo hacer restando A menos protones.